La legendaria inventora de la seda. En los años 2700 a.C. en China existió Li Shu, fue la esposa adolescente de Huangdi, el emperador amarillo. El emperador gobernó China entre 2697 y 2597 a.C., cuando la fabricación de telas era todavía un proceso nuevo y confuso y aún no se había descubierto la seda que puso a China en los mapas del comercio internacional, hasta que llegó la emperatriz Li Shu. La historia cuenta que la emperatriz estaba sentada en su jardín, tomando una taza de té cuando el capullo de un insecto cayó en su taza desde las ramas del árbol de morera que la cubría. La emperatriz sacó de su bebida y lo examinó. El calor del té había comenzado a separar el filamento del capullo y Li Shu empezó a desenvolverlo. De ese pequeño capullo salieron metros y metros de un filamento brillante y resistente que envolvía a uno de los gusanos diminutos, que se habían estado dando un festín entre las hojas de los árboles de morera del jardín imperial. Li Shu le pidió a su esposo que consintiera una locura que se le había ocurrido. En lugar de deshacerse de los gusanos que habían estado arrasando con sus moreras, quería plantar más árboles para que esos gusanos se los devoraran. Después quería desenrollar sus pequeños capullos para hacer tela con esas fibras tan finas. El emperador estuvo de acuerdo. Al descubrir los filamentos de seda, Li Shu se convirtió en la primera sericulturista, una fabricante de seda cruda del mundo y en la inventora del telar de seda. Estudió a los gusanos de seda, los alimentó con diferentes plantas para experimentar y descubrió que una dieta de hojas de morera producía la mejor seda. Reunió un grupo de mujeres de la corte y les enseñó a tejer los capullos para crear una hermosa tela superfina. La tela que produjeron conformó un monopolio chino que duró miles de años con algo que el mundo antiguo consideró unánimemente la tela más fantástica de la historia, la seda. La seda se convirtió en un artículo de lujo que se comerció y contrabandeó ampliamente en lo que se conoce como la Ruta de la Seda, una vía comercial que se extendió de China a Roma. Durante 2000 años, solo los chinos conocieron el secreto de su producción, lo que hace de la sericultura uno de los secretos de la industria mejor guardados del mundo. El descubrimiento de la seda y su producción fueron tan importantes para la historia de su país que la emperatriz Li Shu se convirtió en una deidad china llamada Madre de los Gusanos de Seda o Kan Nai Nai.